Hola chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bueno, el tema que me toca preparar hoy para las clases de consultorio es insuficiencia cardíaca. Y bueno, esta clase va a consistir básicamente en un repaso de la guía que lanzó la Sociedad Europea de Cardiología en el Congreso, que fue hace muy poco. Acá está el título de la guía, se llama Guía para el diagnóstico y tratamiento de la insuficiencia cardíaca aguda y crónica. Acá vamos a hacer un repaso fundamentalmente del tratamiento de la insuficiencia cardíaca crónica. Así que bueno, empecemos. Bueno, empecemos con la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Según las guías, las metas de la terapia farmacológica consisten en reducir la mortalidad, prevenir las hospitalizaciones recurrentes debidas a un empeoramiento de la insuficiencia cardíaca y lograr una mejoría del estatus clínico, de la capacidad funcional y de la calidad de vida del paciente. Bueno, sobre los principios generales de la terapia farmacológica, tenemos que la modulación del sistema renina-angiotensina-aldosterona y del sistema nervioso simpático con inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina o inhibidores de la neprisilina y del receptor de la angiotensina, que son los ARNI, los beta bloqueantes y los antagonistas del receptor de mineralocorticoides, demostró mejorar la supervivencia, disminuir el riesgo de hospitalizaciones y disminuir los síntomas en pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Es por esto que estos tres tipos de fármacos consisten en la base de la terapia farmacológica para los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. La triada de estos fármacos se recomienda como el pilar del tratamiento para estos pacientes siempre que no haya contraindicaciones y sean bien tolerados. Otra cosa a tener en cuenta son los inhibidores del SGLT2 que agregados a la triada que consiste en IECA/ARNI, beta bloqueantes y antagonistas del receptor de mineralocorticoides, redujeron el riesgo de muerte cardiovascular y empeoramiento de la insuficiencia cardíaca en pacientes con fracción de eyección reducida. Por lo tanto, se recomiendan en todos los pacientes independientemente tengan o no diabetes. Bueno, en este gráfico se ve bien cómo los fármacos constituyen el pilar fundamental del tratamiento de los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Previo al tratamiento con dispositivos, tenemos los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina o los inhibidores de la neprisilina y del receptor de angiotensina. Cuando yo digo ARNI me refiero al Entresto. Tenemos los beta bloqueantes, tenemos los antagonistas del receptor de mineralocorticoides y tenemos los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa, que son la dapaglifosina y la empaglifosina. Y por último, los diuréticos de ASA para el tratamiento de la retención de líquidos en todos los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Bueno, acá tenemos las recomendaciones de la guía. Dice que los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina se recomiendan para pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida para disminuir el riesgo de insuficiencia cardíaca, internación y muerte. Los beta bloqueantes se recomiendan para pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida en fase estable para disminuir el riesgo de insuficiencia cardíaca, internación y muerte. Los inhibidores del receptor de mineralocorticoides se recomiendan para pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida para disminuir el riesgo de insuficiencia cardíaca, internación y muerte. Los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa, que es el SGLT2, que consisten en dapaglifosina y empaglifosina, se recomiendan para pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida para disminuir el riesgo de insuficiencia cardíaca, internación y muerte. Y por último, el inhibidor
de la nepricilina y del receptor de angiotensina, que es el sacubitrilo valsartán, conocido como Entresto, se recomienda como un reemplazo para los IECA en pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida para disminuir el riesgo de insuficiencia cardíaca, internación y muerte. Son todas recomendaciones de clase 1 nivel A. Esta tabla está muy buena porque contiene todos los grupos farmacológicos con la dosis inicial y la dosis deseada. Bueno, empecemos con los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina 1, que son los IECA. Los IECA están indicados para mejorar los síntomas y la capacidad funcional, disminuir el riesgo de internación por insuficiencia cardíaca y aumentar la supervivencia. Se indican en todos los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Están contraindicados cuando hay antecedentes de angioedema, estenosis bilateral de la arteria renal, embarazo o riesgo de embarazo porque son teratogénicos, y reacciones alérgicas conocidas o algunas otras reacciones adversas conocidas. Hay que tener precaución cuando hay hipercalemia significativa, es decir, un potasio mayor a 5, cuando hay un fallo renal significativo, es decir, una creatinina mayor a 2.5 miligramos por decilitro o un clearance de creatinina menor a 30, cuando hay hipotensión sintomática o asintomática y severa. Ahí tienen las dosis iniciales y las dosis deseadas. También salen las interacciones para tener cuidado. Bueno, los IECA se indican en pacientes con insuficiencia cardíaca en fase estable y en pacientes internados con empeoramiento de la insuficiencia cardíaca, idealmente luego de estabilizarlos, luego de tratar la congestión y, si es posible, luego de restaurar un estado de euvolemia, idealmente siempre antes del alta hospitalaria. ¿Cómo se utilizan los IECA? Hay que valorar la función renal y los electrolitos, comenzar con una dosis baja, luego duplicar la dosis en un periodo de tiempo no menor a 2 semanas. En los pacientes ambulatorios, el aumento de la dosis puede realizarse de forma más rápida en pacientes internados o que son monitorizados de una forma más cercana, siempre según la tolerancia. Hay que apuntar a la dosis deseada, pero si esto no es posible, hay que apuntar a la máxima dosis que tolere el paciente. Después hay que controlar nuevamente la función renal y los electrolitos 1 a 2 semanas luego del inicio de los IECA y posteriormente 1 a 2 semanas luego de alcanzar la dosis deseada. Posteriormente un nuevo control 4 meses después. Con el tiempo uno va valorando con qué dosis va a quedar el paciente. Es muy raro que se tenga que suspender un IECA y es muy frecuente que el paciente presente un deterioro clínico si el IECA se suspende. Por eso es que hay que valorar bien la indicación de suspender el IECA. Acá figuran los inconvenientes más frecuentes asociados al uso de IECA. Por ejemplo, la hipotensión arterial asintomática, la hipotensión arterial sintomática, la tos y la hipercalemia, y cómo tratar cada una de estas complicaciones. Una cosa importante es que luego del inicio del tratamiento con IECA, los síntomas mejoran en el plazo de unas pocas semanas a unos pocos meses luego de iniciado el tratamiento. Bueno, continuamos con los beta bloqueantes. Bueno, los beta bloqueantes están indicados para mejorar los síntomas, disminuir el riesgo de internación por insuficiencia cardíaca y aumentar la supervivencia.
Están indicados en pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, siempre en fase estable. Están contraindicados en el caso de pacientes con bloqueo AB de segundo o tercer grado, siempre en ausencia de un marcapasos permanente. Están contraindicados en el caso de la isquemia crítica de miembros inferiores. El asma constituye una contraindicación relativa porque se pueden utilizar beta bloqueantes cardioselectivos, siempre con un monitoreo cercano del paciente, y tener en cuenta que la enfermedad pulmonar obstructiva crónica no constituye una contraindicación. Por último, las reacciones alérgicas conocidas y otras reacciones adversas conocidas. Algo a tener en cuenta sobre los beta bloqueantes es que el beta bloqueante debería iniciarse junto con el IECA tan pronto se tenga el diagnóstico de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. No hay ninguna evidencia sobre comenzar el beta bloqueante antes del IECA y viceversa, así que deberían comenzarse juntos. También tener en cuenta que los beta bloqueantes deben iniciarse en pacientes clínicamente estables, euvolémicos, en una dosis baja para ir subiendo la dosis gradualmente hasta la dosis máxima tolerada. En el caso de pacientes internados con insuficiencia cardíaca aguda, los beta bloqueantes deberían iniciarse con cautela en el hospital una vez que el paciente está hemodinámicamente estable. Tener cuidado en el caso de la insuficiencia cardíaca severa, en el caso de las exacerbaciones de la insuficiencia cardíaca, exacerbaciones actuales o recientes, menores a 4 semanas, bloqueo AB o frecuencia cardíaca menor a 50. En el caso de signos persistentes de congestión, hipotensión arterial con una sistólica menor a 90, ingurgitación yugular, ascitis, edemas periféricos, primero tratar el estado hipervolémico antes de iniciar el tratamiento beta bloqueante. Tener en cuenta interacciones farmacológicas, verapamilo, diltiazem, digoxina, amiodarona e ivabradina. Acá figuran las dosis iniciales de los beta bloqueantes y las dosis deseadas para que después lo vean con más detenimiento. Bueno, nuevamente, como ya dijimos, se indican en pacientes estables, en pacientes internados por reagudización de insuficiencia cardíaca, luego de lograr la estabilización, tratar la congestión y, si es posible, restaurar el estado de euvolemia, siempre idealmente antes del alta hospitalaria. ¿Cómo se usan? Empezar con una dosis baja en una condición estable, duplicar la dosis en un plazo no menor a 2 semanas. Incluso en algunos pacientes el aumento de la dosis puede ser más lento. Siempre apuntar a la dosis deseada, pero si esto no es posible, apuntar a la dosis máxima tolerada por el paciente. Monitorizar la frecuencia cardíaca, la presión arterial y el estado clínico del paciente. Estar alerta ante síntomas de congestión. Siempre controlar el aumento de peso del paciente. Acá tenemos cómo atender ciertas complicaciones que pueden surgir, por ejemplo, empeoramiento de síntomas o signos como disnea, fatiga, edema, aumento de peso, bradicardia, hipotensión arterial asintomática e hipotensión arterial sintomática. Y por último, algo también importante para destacar es que la mejoría sintomática en algunos casos puede llevar de 3 a 6 meses o incluso más. Bueno, hablemos ahora de los antagonistas del receptor de mineralocorticoides. Están indicados para mejorar los síntomas, disminuir el riesgo de internación por insuficiencia cardíaca y aumentar la supervivencia. Se indican en pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida.
Están contraindicados en el caso de alguna reacción alérgica conocida o de alguna otra reacción adversa conocida. Hay que tener precaución en el caso de la hipercalemia significativa con un potasio mayor a 5 y en el caso del fallo renal significativo, en el caso de una creatinina mayor a 2,5 miligramos por decilitro o un clearance de creatinina menor a 30. También tener en cuenta las interacciones farmacológicas. Acá figuran las dosis iniciales y deseadas de la espironolactona y de la eplerenona. Siempre iniciarlos en el caso de pacientes ambulatorios o en pacientes internados. Bueno, para iniciar el tratamiento hay que valorar en primer lugar la función renal y los electrolitos, particularmente el potasio. Comenzar con una dosis baja y considerar aumentar la dosis luego de 4 a 8 semanas. Hay que hacer un control de laboratorio luego de la primera semana y luego de las 4 semanas, luego de iniciado el tratamiento y luego de aumentada la dosis, posteriormente a las 8 semanas, a las 12 semanas, a los 6 meses, a los 9 meses, a los 12 meses y luego de los 12 meses, 4 meses después. Si el potasio aumenta a más de 5,5 o la creatinina aumenta a más de 2,5 y hay una disminución del clearance a menos de 30, disminuir la dosis a la mitad y hacer un control de laboratorio. Si el potasio aumenta a más de 6 o la creatinina aumenta a más de 3,5 con un clearance que disminuye a menos de 20, parar inmediatamente con la espironolactona o eplerenona. Y otra cosa a tener en cuenta que es importante evitar otros fármacos que ahorren potasio, por ejemplo, triamtirena amiloride, y evitar nefrotóxicos. Por último, algunos pacientes de sexo masculino tratados con espironolactona pueden desarrollar ginecomastia. En este caso se debería cambiar la espironolactona a eplerenona. Bueno, continuemos con los inhibidores de la neprisilina y del receptor de angiotensina, que son los ARNI. Acá tenemos al famoso sacubitrilo valsartán, que el nombre comercial es Entresto. El sacubitrilo valsartán está indicado para mejorar los síntomas, disminuir el riesgo de internación por insuficiencia cardíaca y aumentar la supervivencia. Está indicado en pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida a modo de reemplazo de los IECA o ARA2. Está contraindicado en el caso de angioedema, estenosis bilateral de la arteria renal, embarazo o riesgo de embarazo y también durante la lactancia, reacción alérgica conocida o alguna otra reacción adversa, en el caso de un clearance de creatinina menor a 30 y en el caso de síntomas de hipotensión arterial o una presión arterial sistólica menor de 90. Acá figuran las dosis iniciales y las dosis deseadas. El sacubitrilo valsartán debe iniciarse en pacientes ambulatorios estables y en el caso de pacientes internados por empeoramiento de insuficiencia cardíaca debe iniciarse luego de la estabilidad clínica, luego de tratar la congestión sistémica, si es posible luego de restaurar el estado de euvolemia e idealmente antes del alta hospitalaria. Bueno, para comenzar a utilizarlo se debe valorar la función renal y los electrolitos, comenzar con una dosis baja. En algunos pacientes uno podría considerar incluso una dosis más baja para comenzar. Luego se debe duplicar a la dosis en un periodo de tiempo no menor a 2 semanas, siempre controlando la tolerancia, apuntar a la dosis deseada, pero si esto no es posible, apuntar a la dosis máxima tolerada, controlar nuevamente la función renal y el ionograma 1 a 2 semanas luego de iniciado el tratamiento
y posteriormente 1 a 2 semanas luego de conseguida la dosis deseada. Considerar reducir la terapia diurética si es apropiado. Controlar la función renal y el ionograma 4 meses después. Es muy raro tener que suspender el tratamiento con sacubitril o valsartán una vez iniciado, y en el caso de que uno suspendiera el tratamiento, generalmente aparece un deterioro clínico. Los problemas a tener en cuenta son hipotensión arterial asintomática, hipotensión arterial sintomática, tos y, por último, la hipercalemia y el empeoramiento de la función renal. Y por último, los síntomas de insuficiencia cardíaca suelen mejorar luego de varias semanas a varios meses de iniciado el tratamiento. Por último, tenemos los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa, que son la dapaglifosina y la empaglifosina. Bueno, los inhibidores del SGLT2 están indicados para mejorar la calidad de vida, disminuir el riesgo de internación por insuficiencia cardíaca y aumentar la supervivencia. Están indicados en pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, independientemente de que tengan o no diabetes mellitus. Están contraindicados en el caso de reacciones alérgicas conocidas o alguna otra reacción adversa, en el caso de embarazo o riesgo de embarazo y durante la lactancia. Están contraindicados si el clearance de creatinina es menor a 20 y en el caso de síntomas de hipotensión arterial o una presión arterial sistólica menor a 95 milímetros de mercurio. Hay que tener en cuenta que la diabetes tipo 1 no es una contraindicación absoluta para el uso de los inhibidores del SGLT2, pero sí aumenta el riesgo de cetoacidosis. La glicosuria es una consecuencia del mecanismo de acción de la dapaglifosina y puede predisponer a infecciones genitourinarias por hongos. Hay que tener en cuenta interacciones farmacológicas, por ejemplo, insulina, sulfonilureas y derivados, y algunas otras drogas antidiabéticas que predispongan a la hipoglucemia. Y las tiazidas y los diuréticos de asa que predisponen a un aumento de la diuresis, deshidratación, hipotensión arterial sintomática y fallo renal prerrenal. Acá figuran las dosis iniciales de la dapaglifosina y de la empaglifosina. Siempre se inician en pacientes ambulatorios o internados. Para comenzar el tratamiento hay que valorar la función renal al inicio del tratamiento y controlarla regularmente. Generalmente el clearance de creatinina disminuye un poco luego de iniciado el tratamiento, pero los inhibidores SGLT2 aparentemente son renoprotectores. Hay que controlar la glucemia regularmente y con más énfasis en los pacientes que son diabéticos, y tener en cuenta la posibilidad de modificar otras drogas antidiabéticas. Hay que identificar los factores de riesgo que predispongan a la cetoacidosis diabética y eliminarlos si es posible. Hay que controlar el balance hídrico, particularmente cuando el paciente toma diuréticos también, cuando son ancianos o frágiles. En estos casos, considerar ajustar el diurético y la ingesta de líquidos. Los problemas a tener en cuenta son las infecciones genitourinarias, generalmente por hongos, la hipoglucemia y la deshidratación, hipotensión arterial y el fallo renal prerrenal. Bueno, ya repasamos todos los fármacos que constituyen el pilar del tratamiento farmacológico de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, pero ahora vamos a hablar de los otros fármacos que están indicados en el tratamiento, principalmente los diuréticos de asa. La guía recomienda utilizar diuréticos en pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, con síntomas o signos de congestión, para aliviar estos síntomas,
mejorar la capacidad funcional y disminuir las internaciones por insuficiencia cardíaca. Bueno, sobre los diuréticos, están indicados para una mejoría de los síntomas de congestión sistémica como la disnea y el edema. Están indicados en todos los pacientes con síntomas y signos de congestión independientemente de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Deberían utilizarse en combinación con un IECA o ARA2, un beta bloqueante y un inhibidor del receptor de mineralocorticoides en pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, a menos que alguno de estos fármacos esté contraindicado o no sea tolerado, hasta que haya una mejoría de los síntomas y signos de congestión. Pueden utilizarse las tiazidas en pacientes con función renal conservada y síntomas leves de congestión, pero la mayoría de los pacientes requieren diuréticos de asa o la combinación con una tiazida y un inhibidor del receptor de mineralocorticoides. No están indicados si el paciente nunca tuvo síntomas o signos de congestión y están contraindicados en el caso de reacciones alérgicas conocidas o alguna otra reacción adversa. Cosas a tener en cuenta: la hipocalemia significativa, es decir, un potasio menor a 3,5, puede empeorar con el diurético de asa. El fallo renal, es decir, una creatinina mayor a 2,5 o un clearance menor a 30, puede empeorar con el diurético de asa, o el paciente directamente puede no responder al diurético, especialmente en el caso de las tiazidas. Tener en cuenta que la hipotensión arterial sintomática o la hipotensión arterial asintomática severa puede empeorar con el uso de los diuréticos y la hipovolemia inducida por los diuréticos, y tener en cuenta las interacciones farmacológicas. Acá figuran las dosis iniciales de cada tipo de diurético y las dosis deseadas. Para comenzar a utilizarlos hay que valorar inicialmente la función renal y los electrolitos, comenzar con una dosis baja, pero definir la dosis deseada y efectiva para que el paciente consiga una diuresis positiva con una disminución simultánea del peso corporal, aproximadamente de 0,75 a 1 kilogramo por día. Ajustar la dosis según los síntomas y o signos de congestión, presión arterial y función renal. Utilizar la mínima dosis necesaria para mantener la euvolemia, que es el peso seco del paciente. Tener en cuenta que la dosis puede requerir aumentar o disminuir de acuerdo a la volemia del paciente. Hay que tener en cuenta que una diuresis excesiva es más peligrosa que el edema en sí. Valorar nuevamente la función renal y el ionograma 1 a 2 semanas después de haber iniciado el tratamiento y luego de cualquier aumento de la dosis. Los pacientes deberían ser educados para modificar ellos mismos la dosis del diurético, teniendo en cuenta sus necesidades personales en base a los síntomas, signos y cambios en el peso corporal. Y acá figuran los problemas relacionados con el uso de los diuréticos. Por ejemplo, la hipotensión arterial asintomática, la hipotensión arterial sintomática, la hipocalemia, hipomagnesemia, la hiponatremia, hiperuricemia y gota, hipovolemia y deshidratación, falta de respuesta al diurético o resistencia al diurético y empeoramiento de la función renal. Bueno, eso sería todo sobre los diuréticos. Acá un resumen de las terapias dirigidas
para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Bueno, y por último tenemos a la ivabradina como otro fármaco utilizado para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Bueno, la ivabradina está indicada para disminuir el riesgo de internación por insuficiencia cardíaca y de muerte cardiovascular. Se indica en pacientes con insuficiencia cardíaca sintomática en fase de estabilidad, en la categoría 2 a 4 de la clasificación de la New York Heart Association y con una fracción de eyección menor al 35% y una frecuencia cardíaca en reposo mayor a 70 latidos por minuto, a pesar de estar recibiendo un tratamiento según las guías. La ivabradina está contraindicada en el caso de condiciones cardiovasculares inestables, por ejemplo, accidente cerebrovascular, accidente isquémico transitorio, hipotensión arterial severa, fibrilación auricular, disfunción hepática severa o disfunción renal, embarazo o lactancia y reacciones alérgicas conocidas o alguna otra reacción adversa. Hay que tener precaución en el caso de la insuficiencia cardíaca severa, o sea, una categoría 4 de la New York Heart Association, una exacerbación actual o reciente menor a 4 semanas de insuficiencia cardíaca, una frecuencia cardíaca menor a 50 latidos por minuto en reposo durante el tratamiento, disfunción hepática moderada, enfermedad de la retina, tener en cuenta las interacciones farmacológicas y bueno, acá figura la dosis inicial y la dosis deseada. Por último, acerca de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada, lo que la guía recomienda es el uso de diuréticos en el caso de pacientes con congestión para aliviar los síntomas y signos de la insuficiencia cardíaca y hace énfasis en hacer un screening y tratamiento de las etiologías tanto cardiovasculares como no cardiovasculares y de las comorbilidades para estos pacientes.